internet, los que son coterráneos, los que viven fuera de Providencia, Santa Catalina Islas o el archipiélago. De verdad que sientan ese gozo en el corazón. Gracias por este nuevo día. Bendecimos a la familia pastoral, a nuestros amados pastores Rupert y Emily, al señor Rodrigo que está aquí. Te amamos, te bendecimos a todos y a cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias a Dios por la vida. ¿Qué tal si solamente nos concentramos en este momento en agradecer por todo lo que Dios ha hecho, por lo que sigue haciendo y por lo que hará? ¿Qué tal si solo damos gracias por respirar, por estar aquí una vez más? Y que vamos a descubrir en el tema que nos reúne hoy muchas cosas edificantes. Es mi deseo, el deseo de mi corazón, que hoy sea un antes y un después en nuestras vidas. Y también una bendición muy especial para nuestra salmista Vashti Whittaker, que siempre hace que esta atmósfera sea hermosa, que sea un ambiente espiritual, porque uno siente en este momento hasta que los ángeles del Señor están aquí dando la vuelta, rondándonos, que el Espíritu de Dios nos está abrazando. También quiero agradecer públicamente a mi virtuoso y amado esposo, el pastor Antonio Asaf, por hacer posible, por el apoyo, por todo. Entonces, mis amados, estoy llena de gratitud y quisiera que con este tema que vamos a compartir, ese gozo y esa paz que solo el Espíritu Santo nos sabe dar, nos llene de tal manera que nos transforme y nos acompañe siempre. El tema de hoy es: ¿qué es convertirse a Cristo? Muchas veces nosotros, por tradición, porque alguien nos invita, sobre todo en estos temas espirituales, vamos como en obediencia, y eso está bien. En esa búsqueda individual que cada uno de nosotros tenemos, está más que bien, pero hay cosas que no comprendemos en la dimensión correcta, en el momento correcto, y por eso es que en el caminar espiritual subimos y bajamos, y hay una inconstancia. Es precisamente por esas cosas que a veces no podemos entender. Entonces, hay una afirmación que siempre me llamó mucho la atención. Hay una afirmación de Cristo, de Jesús, que nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Es una gran responsabilidad. Y eso nos indica cómo reconocer a los verdaderos seguidores de Cristo, y también nos advierte de evitar falsos profetas. Vamos por favor al libro de Mateo. Abran sus Biblias por favor. En el libro de Mateo, capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 15. Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 28, dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Repito, Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas, solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce
frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Cuidado. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Este versículo me llama mucho la atención porque el versículo 24 tiene un título, 2 clases de personas. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó completamente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces, mis amados, este capítulo 7 de Mateo realmente es una mina de oro de sabiduría, de enseñanzas. Y realmente es muy escalofriante. No sé ustedes qué sintieron, pero para mí fue muy escalofriante lo que dice cuando venga en juicio. Cuando Él dice que nos advierte que viene en juicio y que dirá, nunca los conocí, apartados de mí. Es decir, es perder el tiempo y hacer perder el tiempo a muchas almas si decimos que seguimos a Cristo, pero nuestras vidas muestran otra cosa, indican otra cosa distinta. Porque esos frutos, esas acciones, esas demostraciones salen de un corazón. La pregunta sería hoy, ¿cómo está tu corazón para Cristo? ¿Estás comprendiendo que tu cuerpo y mi cuerpo son templos no hechos de manos humanas y que la palabra se refiere hermosamente a eso? Como que nosotros tenemos un tesoro en unas vasijas de barro, pero tu palpitar, el pulsar de tu corazón está latiendo. Porque Dios quiso que tú y yo estuviéramos aquí en este momento para edificarnos mutuamente en Cristo. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué es? ¿Qué es convertirnos a Cristo? Entonces, siempre nosotros solemos decir, cuando una persona se porta mal, hace actos de crueldad, uno dice, qué corazón tan malo o qué corazón tan bonito, ¿cierto? ¿Qué es convertirnos a Cristo? ¿Cómo cultivamos ese corazón? Porque sabemos que el cuerpo se alimenta de cosas que lo nutren, proteínas, verduras, frutas, etc. Pero tú y yo no somos cuerpos, tú y yo somos espíritu.
¿De qué se alimenta el espíritu? La mente nos hace mucho ruido. Por eso hay cosas que no hemos entendido bien y se los decía al principio. La palabra dice claramente, cuida tu corazón porque del qué mana la vida. Y si en nuestro corazón está Cristo, ¿qué clase de vida va a salir? ¿Buena o mala? Entonces tú y yo somos espíritu. Si sabemos que somos espíritu, ya no vamos a ver simplemente personas. Porque si yo considero que soy un cuerpo o que soy solamente una persona, yo voy a mirar y voy a observar muchas personas alrededor. Porque no actuamos en conjunto. Si todos fuimos creados por el mismo espíritu, porque Dios es espíritu. Porque cuando nosotros empezamos a pensar que somos, bueno, sí, somos únicos, es la verdad. Somos seres individualizados, pero no fuimos diseñados para sobrevivir solos. Todos necesitamos la acción de los demás. Nosotros vinimos a servir con lo que nosotros tenemos, o si no, ¿de qué vale? Porque tú no eres simplemente el nombre que te dieron tus padres. Gloria a Dios por eso. Tú eres un espíritu. Entonces, para nutrirnos, así como hay cosas que sabemos que violentan la ley física del cuerpo, que si no, como no tenemos alas y brincamos por un 8º piso, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a sobrevivir? No, porque estaríamos violentando la ley del cuerpo. Pero tenemos que alimentarnos de la ley viva, que viene de un Dios vivo y que lo tatuó en tu ser y en el mío, en tu alma y en la mía, para que conectemos con esa fuente eterna, porque tú y yo somos eternos y vamos a continuar, no importa que el planeta cambie y que estos cuerpos se queden en algún momento y vuelvan a la tierra, tú y yo seguiremos. Amén. Entonces hay ciertas virtudes que debemos aprender a comprender y a espiritualizarlas, porque nosotros somos espíritu. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos espíritu. Entonces, como espíritus, debemos aprender a fluir en ese amor con el que fuimos creados. ¿En qué? En ese amor con el que fuimos creados. Mira al que está a tu lado y dile, con el amor de Dios fuimos creados. Entonces, las virtudes espirituales son más o menos 6. Está el amor, la pureza, la fidelidad, la compasión, está el perdón, la gratitud, la humildad, entre otras, pero estas son muy importantes en nuestro desarrollo espiritual. Mis amados, ¿dónde se guarda a Cristo? ¿Dónde guardas a Cristo? Sin que compita con nada más. El trono de Cristo, en ese templo no hecho de manos humanas, es tu corazón. Los científicos ni siquiera saben cómo, bueno, sí saben cómo funciona, pero no cómo es un sistema que está aparte de todos los demás órganos. Cuando hay muerte cerebral, si el corazón sigue palpitando, esa persona sigue ¿qué? Viva. Es en nuestro corazón. Es en nuestro corazón que habita Cristo. Entonces, si tenemos a Cristo, ¿cómo serán nuestros frutos si somos comparados con un árbol? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, esos frutos o esas acciones o ese amor expresado de lo que hacemos, ¿cómo va a ser? ¿Van a ser buenos? ¿Están seguras? Si tienes a Cristo en tu corazón, ¿cómo van a ser tus acciones? ¿Buenas o malas? Entonces, sigamos el consejo del Maestro.
Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Ponga su mano derecha en su corazón, toque su corazón. Dígase a sí mismo, cuidaré mi corazón porque Cristo está en él. Cuidaré mi corazón porque Cristo me da la vida. Si nosotros miramos una célula que es la unidad más pequeñita de nuestro organismo, los libros científicos lo muestran muy bonito. Muestran varias partes de la célula, pero es algo como ovoidal, como redondo, como en nuestro planeta. Ajá. ¿Y cómo son las barrigas de las mujeres cuando están embarazadas? ¿Cómo es el ambiente donde está el bebecito ahí acomodadito? Redondo. ¿Cómo son las otras hembras de la creación cuando están embarazadas? ¿No les sale una barriguita redonda? Y así todo se replica. ¿Cómo son los planetas redondos también? Asimismo, del pulsar del corazón de Dios. Por eso nos ha dado el Cristo, para que nos comuniquemos con Él sin ningún impedimento. Cuando Cristo murió en la cruz, la palabra dice claramente que el velo del templo, ¿qué? Se rasgó. Entonces, ¿qué quiere decir eso a nivel nuestro, a nivel de este templo no hecho de manos humanas que somos tú y yo? Que con Cristo toda oscuridad se va. Dígale el que está a su lado, con Cristo toda oscuridad se va. Y si el velo del templo fue rasgado a nivel físico y Cristo habita en nuestro corazón, entonces ¿qué pasó con ese velo? Tiene que rasgarse. El velo de la oscuridad, del adversario, que ya sabemos cómo se llama, y todo lo que ha querido tejer en nuestra mente con esa oscuridad, esas maquinaciones y esa maldad, ese velo se rompe. Ese velo se rasga ahora mismo, en el precioso nombre de Jesús. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Vamos a Juan 15, Juan 15, 5. En Juan 15, 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dígale al que está a su lado, si me separo de Cristo, nada puedo hacer. Entonces, mis amados, esa es una ley interior correcta. ¿Se acuerdan que estábamos mirando cómo es violentar las leyes del cuerpo físico? Esta es una ley del espíritu. Tenemos que estar agarrados de Cristo. Por ejemplo, leímos que una de las virtudes que alimentan este corazón para que Cristo habite en él es el perdón. ¿Y qué hace el perdón? Es una potencia del amor de Dios. Porque cuando dice el versículo que el amor de Dios cubre multitud de pecados, nos está diciendo que ese amor nos da el poder, la capacidad, la fuerza para dejar pasar esas ofensas, para que no haya oscuridad en nosotros con la gana de vengar, con el desquite, con eso de que al son que me toquen bailo, si me pegan pegos, si me gritan gritos, sí, no. Entonces, ya sabemos que el amor tiene el poder de pasar por alto las ofensas. ¿Qué es el perdón? El amor de Dios en acción. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el perdón? ¿Sí ven que están juntos? Bueno, entonces, en primera de Pedro 4,
Primera de Pedro capítulo 4, del 8 al 11. Suite, ¿ya lo tienes? Pastora, ¿me ayudas a leerlo? ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Tú lo lees y yo lo digo aquí. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces el amor cubre multitud de pecados. Ahora sí lo entendimos mejor, ¿cierto? Muy bien, entonces el amor de Dios nos da un poder. Y refiriéndonos al perdón, nos ayuda a pasar por alto las ofensas y las transgresiones de los demás. ¿Les resuena? ¿Les resuena el modelo de oración que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro? Bueno, que se ha llamado Padre Nuestro, pero es un modelo de oración donde dice: Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No podemos estar cargando, mis amados, con esos rencores antiguos, porque eso no nos deja florecer, no nos deja prosperar, no nos deja cuidar el corazón y no nos deja que habite Cristo aquí. ¿Dónde habita Cristo? Listo. Vamos con la otra virtud que debemos espiritualizar día con día, y es la pureza. Vamos a Primera de Juan 3, versículo 3. Pureza. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. ¿De quién está hablando? Ok, muy bien. Entonces, mis amados, esa es nuestra fe. Ya no andamos por vista, andamos por fe. Vamos a la siguiente virtud del corazón. Es la fidelidad. Qué importante, ¿cierto? La fidelidad. En el momento en que tú y yo como pareja buscamos otras entretenciones, buscamos otra cosa o alguien más que nos erotice, no estamos siendo fieles, así solamente sea en el pensamiento. ¿Qué enseñó Cristo a la comunidad que lo seguía? Que todo aquel que codicie a alguien en su corazón, ¿ya qué? ¿Ya qué? Adulterado. Entonces ya ha pecado, entonces ya ahí no hay pureza. Nosotros estamos en una lucha, pero si vamos a espiritualizar estas virtudes, realmente, mis amados, tendremos dominio propio. Realmente lo tendremos. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Bueno, fidelidad. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Habla de fidelidad. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea que si nosotros mantenemos ese gozo y esa paz que solo el Espíritu Santo nos puede dar, vamos a tener gozo, paciencia, vamos a ser amables, vamos a actuar, o sea, vamos a sentir, a pensar y a actuar con bondad. Vamos a ser fieles, rectos,
sobre todo el corazón sencillo, vamos a ser humildes. Y esto nos da dominio propio. Entonces, ¿qué es vivir a Cristo? ¿Qué es convertirse a Cristo? Espiritualizar estas virtudes del corazón para que Él habite en Él y nos guíe. Amén. Vamos entonces a Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice, siempre me ha encantado esta parábola, mis amados. Me gozo de poder compartirla juntos. El samaritano. Lucas 10, versículo 25 dice, y he aquí, se levantó un doctor de la ley para ponerlo a prueba diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré vida eterna? Él entonces dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, rectamente respondiste, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Y por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión y acercándose vendó sus heridas derramando aceite y vino y lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Mesón en este contexto es como una posada nativa para nosotros. Y al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos tres te parece haber sido prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Y él le dijo, el que hizo la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Se me despeluca la piel de verdad, esto es poderoso. Entonces, ¿qué es la compasión, mis amados? ¿Qué es la compasión? Si vamos a Efesios 4:32, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Entonces, mis amados, ¿qué nos dice la parábola del samaritano? ¿Qué nos dice? Nos dice que el amor es acción, punto. ¿Acción cómo? Con bondad. Y que mi prójimo es ¿quién? Es todo aquel que necesite mi ayuda. Dígale al que está a su lado, mi prójimo es todo aquel que necesite mi ayuda. Entonces, gratitud, vamos con gratitud. Vamos a 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Mis amados, cuando cuente 3 vamos a decir todo lo mismo, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1, 2, 3. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que nos dio Cristo? Amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro ser y a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que necesite mi ayuda. Entonces, mis amados, aquí sí cabe la pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿En cuál de estas virtudes espiritualizadas o que debemos de espiritualizar para que Cristo habite en nuestro corazón debemos avanzar? Esto es una labor de introspección. Estamos navegando hacia el interior de nosotros mismos para hacer conexión con Cristo y no volvernos a soltar nunca más de Él. Bueno, vamos a Mateo 14. Vamos a Mateo 14. Mateo 14, versículo 6. Bueno, sabemos que este se trata de cuando asesinaron a Juan el Bautista, ¿cierto? Bueno, vamos al 6. Dice, pero cuando llegó un cumpleaños del rey Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual él le prometió con juramento darle lo que pidiera. Y ella, instigada por su madre, dice, dame aquí la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero, o en una bandeja, pues. El rey, entristecido a causa del juramento y de los que estaban reclinados a la mesa, ordenó que se la dieran. Bueno, entonces, ¿cómo estaba el corazón de la reina, de Herodías? ¿Y cómo estaba también el corazón de Herodes? Lleno de lujuria y después de tristeza. Porque si vamos a ver algunas características contrarias a las espiritualidades, a las virtudes del corazón, podemos encontrar que ciertos ingredientes oscuros o pasiones oscuras del alma se reflejan en la lujuria, en la avaricia, en la soberbia, en la ira, en la gula, en el odio y en la pereza. Entonces, realmente en otra traducción dice de la siguiente manera. Les voy a leer el pedacito. Denme un instante, por favor. Bueno, dice así. Está el otro. Dice, durante un festín en honor a Herodes por su cumpleaños, la hija de Herodías, Salomé, accedió a bailar para el tetrarca delante de todos los invitados. Herodes, excitado por el vino, la observó con concupiscencia y le prometió que le daría todo lo que pidiese hasta la mitad de su reino. ¿Qué tal? ¿Y qué es concupiscencia? Bajas pasiones. Porque Salomé, ¿qué hizo? Le hizo la danza de los 7 velos, que es una danza erótica o morbosa o sexual.
él estaba embriagado y ¿cómo la miró? Con concupiscencia, o sea, con deseo, ¿cierto? Listo. O sea, con lujuria, listo. Entonces, ¿qué hace la lujuria, la avaricia, la soberbia, la ira, la gula, el odio y la pereza en nuestra alma? Nos da oscuridad. Porque ¿cómo son las acciones de un corazón que está entenebrecido con ellas? ¿Cómo? Oscuro. Entonces, mis amados, hoy estamos aquí porque estamos haciendo clic, estamos haciendo una conexión con la ley viva, que es la palabra viva de un Dios vivo, que está en ti y en mí, en cada latido, en cada palpitar, en cada pulsar de tu corazón. Él está en tu respiración, en cada pequeña parte de tu cuerpo. Dios está. Entonces, ¿cómo nos limpiamos de todas esas memorias oscuras o de las bajas pasiones del alma? ¿Cómo sacamos esta oscuridad de nuestro interior y de nuestra integralidad? Con la ley viva. Porque si estamos hablando de fidelidad, en el orden de la creación, el sol sale todos los días, ¿cierto? ¿O no? ¿El sol nos llena de vida o no? Llena de vida el planeta, hace que las semillas germinen, que las plantas florezcan, que tengamos alimento. Él es fiel y constante. ¿Será que el sol es un reflejo de nuestro Creador porque nuestro Creador lo hizo? Entonces nosotros debemos llenarnos de esa luz. ¿Y qué dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, llenos de gratitud, pidámosle al Señor que nos limpie nuestros sentidos con estas buenas nuevas, con este evangelio de la paz. Mis amados, las cosas hay que comprenderlas y el Espíritu Santo nos da ese discernimiento, esa sensibilidad. Es importante que miremos qué vamos a hacer ahora, de ahora en adelante. Y de seguro que si practicamos esa ley viva que nos limpia, esa ley viva del amor, del perdón, de la pureza, de la fidelidad, de la compasión, de la gratitud, tendremos el entendimiento para ejecutar nuestro dominio propio. Entonces, ¿cómo tenemos la mente de Cristo? Así la tenemos. Y le damos vida a Cristo en nosotros. Recordemos siempre esta protección tan hermosa en cada una de tus células. Les explico así como rápidamente un dato que debemos tener como en la secuencia. Nosotros recibimos una información del entorno. ¿Por dónde? Por las 5 ventanitas del alma. La vista, el oído, el gusto, el olfato, la piel, o sea, el tacto y lo que somos capaces de percibir. Entonces, asimismo, esa información va a nuestra mente y se forma una idea. Y esa idea está cargada de una emoción específica. ¿Y a dónde baja esa información? ¿A dónde? Al corazón, y el corazón la bombea a la sangre. Por eso es que hay tantas enfermedades cuando vivimos llenos de ira, de enojo, de rencor, de todas esas cosas que perturban, porque nuestro corazón, ya contaminado con lo que le manda a la mente, ese impulso de información y todas esas cosas, entonces nos manda toda la información. O es que nosotros cuando nos reímos por algo, no nos reímos con todo el cuerpo. Y cuando estamos felices, ¿nos ponemos felices con todo el cuerpo o solamente con una parte? Cuando lloramos, ¿solamente lloran los ojos o es toda tu integralidad? Entonces, tengamos presente eso, porque todo lo que vive, todo lo que vive tiene un propósito, obedece una ley divina. Todo lo que vive tiene un propósito. Dígale que está a su lado. Todo lo que vive
tiene el propósito de Dios. Y a través de Él, a través de tu corazón, y si activas a Cristo en tu corazón, tú y yo nos vamos a poder comunicar con el soberano, con el que vive para siempre y por siempre, con el dueño, el amo, el creador. Y Él nos trae a estar aquí, en tiempo presente, aquí. La palabra nos dice que el tiempo de Dios es distinto del nuestro, pero si nos conectamos con Él, ¿vamos a estar en su tiempo o no? Si estamos conectados con Él, ¿creen que estamos en su tiempo o no? Entonces, ¿dónde está Dios? En todo lo que vive, ¿cierto? ¿Y dónde está Cristo? Aquí. ¿Dónde está Cristo? En tu corazón. Entonces, les decía al inicio que nosotros, cuando tenemos una idea en la mente, a veces defendemos tan tercamente las ideas que no vemos que la verdad es tan palpable y tan bonita, y que Dios nos invita a que traigamos nuevas memorias, que limpiemos las viejas memorias oscuras que nos llevan a tener bajas pasiones del alma, y que nos agarremos de esa ley viva del amor de Cristo, y que evitemos las distracciones. Somos seres individualizados, pero cuando empiezan las comparaciones, ¿qué estamos haciendo? Avivando algo que no debemos avivar, que es el ego. El ego trae separación. El ego nos hace sentir soledad. El ego nos hace tener temor a la muerte. Ese ego nos hace vivir con miedo de perder lo que más amamos. Miremos la visión de conjunto, miremos la visión de la totalidad con la que fuimos creados, y ahí ya no nos vamos a sentir solos. Repita conmigo: somos uno en Cristo. En Cristo somos uno. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Rey. Un aplauso para el Señor, mis amados.